Seguimos con más aquí, estimados amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de este espacio importante. Y es precisamente, vamos a mantener un diálogo con el binomio presidencial de Construye, Henry Cucalón y Carla Larrea, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Son dos jóvenes profesionales que han hecho dúo, pero veamos qué le están proponiendo al país, qué le están planteando al país ante una situación tan complicada y difícil. Quizás la juventud merece ese espacio que requieren los ecuatorianos para buscarle las soluciones precisamente a los temas más álidos. ¿Cómo están, mis queridos invitados? Mucho gusto. Gracias por estar aquí con Noticias Oro Mar. Quiero empezar con usted, Henry. La medición de informe confidencial, esta última que se arrojó, justamente arroja las posibilidades de varios candidatos, pero no aparece su nombre en esa lista porque hasta el que tiene el 1%, que es su tocayo, Henry Kronfle, solamente se queda con 1%. Ahí para abajo están, diríamos, los rezagados. ¿Cómo participar en un proceso que tiene esa cancha tan inclinada y sobre todo que las posibilidades son tan inciertas para entrar a una segunda vuelta en esta competencia nacional? Un gusto primero estar aquí, un saludo a todos los televidentes, porque estamos hechos para afrontar la adversidad. Si queremos tomar las riendas del país de la mano del pueblo, para enfrentar los problemas de inseguridad, al crimen organizado, para querer cambiar las cosas, no ha de ser que nos vamos a dejar arrinconar o amilanar con encuestas públicas que tienen la intención justamente de tratar de incidir en las personas. Nosotros estamos trabajando día a día con Carla, recorriendo el país, haciendo conocer nuestras propuestas, nuestras alternativas, por qué somos la mejor opción y por qué somos una alternativa de cambio. Así que eso a mí en ningún momento me va a achicar. O sea, no creen en estas mediciones. Más allá de creer o no, la campaña comienza el 5 de enero. Estamos ajustando pero todo, importa. Vamos a tener los mensajes. Aquí hay contenido, pues, maestro. Es importante que el pueblo conozca cuáles son nuestras propuestas, quiénes somos nosotros, pero aquí hay condumio, aquí hay ideas, aquí hay corazón y aquí hay ganas de servir y cambiar el Ecuador. Y juventud también. Carla. Gracias por lo de joven. Justamente, Carla, empecemos a analizar el tema tan polémico que se volvió y que todavía persiste, ¿no? Esta pugna entre el presidente y la vicepresidencia. ¿Qué rol usted cumpliría si es que llega a esa circunstancia de que Henry Cucalón alcance esta posibilidad de estar en Carondelet? Primero, muchísimas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos sigue a través de Oro Mar. Es penoso lo que ha ocurrido entre el presidente y la vicepresidenta, una pugna que se ha convertido en la comidilla de todos los ecuatorianos y que ha traspasado incluso las fronteras nacionales e internacionales, dando un pésimo mensaje sobre lo que ocurre aquí en el país. Usted aquí encuentra un equipo, somos el único binomio que salimos a trabajar en conjunto, que recorremos el país en conjunto y que tenemos ideales y maneras de hacerlo iguales. A ver, el país está sumido en tantos problemas que lo último que necesita es más problemas. Claro. Que las cabecillas, que las cabezas del país empiecen a pelearse. Pero eso no es culpa solo de la vicepresidenta, es quien le pone ahí. Es por eso que Cucalón y Larrea somos equipo. Henry me conoce, yo lo conoce, tuvimos un proceso de saber cuáles eran nuestros objetivos, cuáles eran nuestros valores, si íbamos por el mismo camino, porque hay que conocer a la persona que está al lado, porque lo que se nos viene es fuerte, es duro, el trabajo para sacar adelante al país se requiere de muchísimo temple. Yo voy a liderar el sector de la producción y el emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una herramienta para poder, de la mano de la seguridad y los planes que están a cargo de Cucalón, que considero que es el único de los candidatos, de estos 16 candidatos que tiene la capacidad, las credenciales y la experiencia para sacar adelante el país. La producción, prender los motores del Ecuador es lo que necesitamos para salir de la pobreza en la que estamos. Henry, para descartar ese escepticismo de las mediciones y también para un poco recoger ese optimismo de esta candidatura presidencial de Construye, un poco nuevamente quiero incidir en el tema de las mediciones, porque usted fue ministro del gobierno de Guillermo Lasso, también fue asambleísta por el Partido Social Cristiano. ¿Acaso esto no le repercute en su imagen? Porque mire que terminó el gobierno de Lasso saliendo por la puerta de escape a través de la muerte cruzada y un Partido Social Cristiano que lamentablemente está debilitado. ¿Esto no influye e incide en debilitar su candidatura presidencial? En absoluto, porque gracias a eso es que soy candidato presidencial. Yo no soy candidato presidencial por un capricho, porque me vi al espejo, porque no tengo que gastar la plata. Yo soy un servidor público. Yo he estado trabajando a favor de la gente. Eso que usted dice a mí me habilita para ser candidato.
que es la experiencia. Y lo que usted llama puerta de escape para mí fue la Carta Democrática, porque yo fui que la ejecuté. Entonces la gente sabe que tengo un carácter y a la primera que los congresistas quieran conspirar, yo sé cómo mandarlos a la casa. La ejecutó no porque precisamente quería, sino porque estaba presionado y no tenía otra alternativa. No, ese es su criterio, yo tengo otro criterio. ¿Y cuál es el criterio real entonces? El criterio es que se utilizó una Carta Democrática para poner orden en el país, más allá de los respetables criterios que usted pueda tener. Tanto así que yo estuve los últimos meses del gobierno, yo fui a hacer eso justamente, o querían que vengan unos conspiradores a quedarse con el poder. Así que esa es mi carta credencial acerca de mis valores democráticos. Así que esa es la gran diferencia. Me parece muy buena la aclaración. En todo caso, usted conoce desde las entrañas todo el teje y maneje desde el ámbito político, desde el ejecutivo y también legislativo. ¿Usted pudiera entender entonces esta pugna de poderes que existen no solamente desde ahora, sino desde precisamente que se originó la presión para que Guillermo Lasso llegara hasta muerte cruzada? ¿Quiénes son los que mueven los hilos del poder? ¿Quiénes son los titiriteros? Lo importante aquí es qué es lo que vamos a hacer para cambiar al país. Las diferencias en democracia son normales, la oposición es normal. Lo que no es normal es que haya una pugna de poderes, porque ver quién viola más la Constitución y la ley. Debemos ponernos de acuerdo en trabajar a favor de la gente. Yo lo que promuevo es un acuerdo fundamental, por ejemplo, teniendo como eje la seguridad de los ciudadanos. Ahí es donde la izquierda y la derecha se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo que tenemos que trabajar. No, lastimosamente, lo que está pasando, que es, por ejemplo, publicaciones de leyes que contienen aumento de impuestos, entre otras cosas. Así que para mí lo importante no es solamente con quién se vota, sino para qué se vota. Yo soy un hombre propenso a los acuerdos también, a los consensos, a la convergencia, que es lo que quiere indistintamente el de las país. Ideologías políticas. Pero por supuesto, la única aunque línea, sean radicales, la única línea roja, si es radical a favor de los derechos de participación, ahí estamos. Si somos radicales a favor de la iniciativa privada, ahí estamos. Lo importante es que la línea roja es la corrupción y la impunidad, y eso no tiene sector ideológico. Bueno, ¿se necesitan entonces herramientas o no legales para contribuir, abonar a esta lucha que es gigantesca, para poder neutralizar a las bandas criminales o delincuenciales que tienen secuestrado al país? ¿Qué otras cosas usted incorporaría como propuesta de trabajo, de campaña, precisamente para combatir a estas mafias que lamentablemente, insisto y siempre lo reitero, le están haciendo daño al país? Cooperación internacional. El Ecuador necesita hoy una gran coalición de apoyo, tanto financiero como militar. ¿Con qué países? Principalmente con Estados Unidos, que es nuestro aliado natural, y obviamente con nuestros países hermanos fronterizos, pero básicamente con Estados Unidos. Por eso promueve, entre otras cosas, que claro que haya cooperación internacional. Me parece muy bien que Estados Unidos pueda tener también, como existió en la base de Manta, uso de instalaciones. Y también... ¿Coincide entonces que vuelva una base militar? No es que vuelva. No es que vuelva, porque Estados Unidos nunca tuvo una base en Manta. La base un puesto avanzada. Pero por supuesto, sin duda alguna, el FOL. Claro. Porque base siempre fue ecuatoriana. La base estuvo en Manta hace décadas. Lo que hay es un convenio de cooperación para uso de instalaciones para luchar contra los delitos transnacionales. Pero por supuesto que estoy de acuerdo. Entonces coincide con esa propuesta del gobierno actual. Pero siempre he pensado lo mismo. Me parece que es una salida adecuada. Eso sí, precisando los conceptos. No es que son bases extranjeras, son bases ecuatorianas con convenio de cooperación con otras naciones. Ese es uno, seguridad fronteriza especial, con uso de tecnologías para armar lo que nosotros denominamos con Carla el escudo ecuatoriano. También el tema, hay que militarizar todo lo que son los puertos públicos y privados para darle una seguridad especial. Estratégico en cuanto a la defensa, porque ahí yo no creo que hay sectores estratégicos en la economía. Eso es falso, eso es un modelo, eso es un modelo estatista. Puertos, estoy haciendo el énfasis, militarizar los puertos públicos y privados para efectos de la seguridad, no estoy hablando de la operación. En el campo privado, en el campo económico no hay sectores estratégicos. Una de mis propuestas es liberalizar el sector energético. Basta de monopolios estatales que son ineficientes, no sirven para nada. El Estado debe ser un regulador, no un operador de actividades económicas. Carlos, es necesaria, Carla, que a través de una dupla o un binomio presidencial, como el caso de ustedes, no solamente se deba mostrar esa empatía, sino que también esa
coincidencias de ideología. ¿Existen esas coincidencias como las que está planteando en estos momentos? Por supuesto que tienen que haber coincidencias en el objetivo del país que queremos y también en nuestros valores. Y abonando a lo que Henry acaba de decir de seguridad, hay un tema de extorsión y vacunadores que tienen sin dormir a los ecuatorianos y que están quebrando a los pequeños, que vacunan a los profesores, que vacunan a todo aquel que tenga un ingreso. Vamos a entrar con mano firme, vamos a entrar con la mejor unidad para luchar contra la extorsión, porque no puede ser que nos quiten el sueño, que nos quiten el futuro estas organizaciones delictivas que se están llevando al país. Vamos a tener una línea 1-800 vacunadores donde las personas van a poder hacer de manera segura sus denuncias. Necesitamos entrar ahí muy fuerte. Hay un problema sumamente grave y es que las mafias delincuenciales están reclutando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. ¿Cómo recuperarlo? Más allá de que se pueda incorporar una ley que penalice y sea más rigurosa, que sea más punitiva. Desde el sector productivo, apoyando a esas cabezas de hogar que son madres, que son las que se encargan de la crianza de los niños. El 38.5% de las cabezas de hogar son mujeres. Nosotros tenemos que entrar a fortalecer ese tejido social de emprendedores, de micros, de pequeñas, de medianas empresas, de la mano con el sector privado, el sector público y abriendo mercados. Lo vamos a hacer al revés. En vez de nosotros generar nuevos productos, vamos a ver cuáles son las oportunidades reales del mercado nacional e internacional y organizarnos y planificar de manera técnica con qué contamos, qué tipo de emprendedores, qué tipo de industrias para poder cumplir con esas necesidades y que se conviertan el sector emprendedor y las pequeños y medianas empresas en ese motor que tenemos que nosotros hacer que salga hacia adelante para poder combatir estas mafias, porque no se trata solo de la fuerza, sino también de oportunidades para los ecuatorianos y sus familias. Ya, Henry, y esas grandes oportunidades las están esperando los jóvenes para que se fortalezca el sistema educativo de nivel superior, pero lamentablemente hay un sistema o un modelo perverso que no permite que los jóvenes puedan reinsertarse en el sistema educativo, sino que más bien los está alejando. ¿Qué le propondría usted a los jóvenes para que todos sean parte de este sistema educativo, que también ayuda a combatir la violencia? Nosotros vamos a impulsar las carreras profesionales cortas a través de los institutos técnicos. Son cerca de 200, públicos y privados en el Ecuador. Entonces el Estado va a hacer una fuerte inversión para dar becas, para que los jóvenes se puedan preparar en las carreras del futuro, que tienen que ver con las tecnologías. Y eso va a ser una alternativa positiva. Inteligencia artificial, ciberseguridad, big data, análisis de datos, cosas que inmediatamente que se profesionalicen carreras cortas, van a ser inclusive hasta sus propios jefes. Esas son las carreras, los empleos que demandan actualmente la sociedad. Y el Estado tiene que dar ese empuje. Tanto, ¿qué hacemos con ese modelo que no permite que los jóvenes... No, el modelo lo vamos a implementar desde el primer día de que nosotros estemos en el gobierno, porque así como hay gente que va a así como hay gente que va a las universidades, me parece muy bien, porque esa es la garantía de igualdad de oportunidades, nosotros tenemos que presentar una alternativa que no es de descarte, es absolutamente propositiva, que es la educación técnica, que para nosotros es básica, es fundamental, porque esas son las carreras, los empleos que demanda el futuro. Eso va a ser por nosotros parte de nuestro plan de gobierno. ¿Cómo entonces permitir que Ecuador entre a la vanguardia de la tecnología si existen algunas trabas y inclusive hasta burocráticas para poder desarrollar todos estos aspectos que son necesarios y sumamente importantes? Nosotros no creemos en el estatismo, no creemos en la traba, no creemos que el Estado es el centro de todo. Nuestra visión, Carla Larrea y Cucalón, es que el Estado debe ser fuerte en la protección social, seguridad, salud, educación pública para todos, principalmente para los más pobres y para la clase media. De ahí, todo lo demás, nosotros queremos darle fuertes incentivos y destrabar esta burocracia indolente que no deja prosperar. Pero para lograr esos acercamientos o esas alianzas entre lo público y privado, ¿cree que se necesita hacer cambios, modificaciones, reformas en la Constitución, convocar a una constituyente, por ejemplo? Sin duda alguna, pero si entrar, te digo, el primer día, y lo he dicho con claridad como yo sé hablar, el primer día reforma constitucional para eliminar el carácter estratégico que tienen estos sectores de la economía que lo único que hacen es garantizar la ineficiencia estatal. Pero por supuesto, inclusive se lo presenté al actual presidente de la República. Yo soy clarísimo en eso. Yo propongo enmiendas constitucionales, propongo reformas constitucionales, yo propongo el cambio de las cosas.
y también no descarto inclusive una constituyente si es que tengo una asamblea que en vez de oponerse comienza a obstruir el proceso de cambio al futuro. Carla, uno de los graves problemas que también enfrenta el país es la desnutrición infantil. En el gobierno de Guillermo Lasso se dijo que se había avanzado de manera considerable para un poco disminuir o mitigar este problema. En el actual gobierno también se dice que se está trabajando y probablemente se está desapareciendo esta grave problemática, pero parece que persiste. Usted como madre, ¿qué plantearía para un poco rescatar a los jóvenes, fortalecer desde la niñez a los niños, a los adolescentes, e incorporarlos socialmente, no solamente en el aspecto educativo, sino también desde el aspecto físico, natural? Bueno, hay que entender cuál es la naturaleza de esta desnutrición. Tenemos varios factores. Por ejemplo, la falta de agua es un factor muy importante. ¿Y qué es lo que sucede en Sierra Central? Que los padres, por ejemplo, siembran quinoa, pero no les dan quinoa a sus hijos, porque ese es su sustento. Entonces ellos prefieren vender la quinoa y sustituyen esos alimentos por pan, por masas, por fideos, que es más barato. Entonces aquí también viene un tema de cultura, un tema de educación, un tema de apoyo, un tema de un sistema integral. ¿Por qué? Porque la desnutrición se la aborda desde varios puntos. La educación, los servicios básicos, el que la gente entienda, que los padres entiendan cómo utilizar sus propios alimentos que se producen en su sector para que los niños sean bien alimentados. Entonces es todo un proceso que se lo ha venido ya dando, pero que es importante que vaya también de la mano de la producción. Claro. El entender que la producción que nosotros tengamos en los campos, que nosotros estamos planteando una transformación, un cambio en el sector agropecuario, es una herramienta fundamental para sacar a la gente de la pobreza y a los niños de la desnutrición. Y hay sectores que forman parte de esta cadena productiva, Carla, que lamentablemente están en una especie de, o están deprimidos. ¿Con qué aportaría usted para que estos sectores se puedan reactivar, se puedan levantar con incentivos, créditos? Por supuesto, primero una planificación seria y técnica, no politizada de los sectores agropecuarios. El saber con qué contamos, una base de datos. No hay data de este sector, no hay una data real. Estamos trabajando ya con las asociaciones, con las cooperaciones de cacauteros, de cafeteros, de personas que siembran quinoas. La agroindustria tiene que ser también nuestro futuro, nuestro objetivo. Es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero que sí se lo puede hacer, porque Ecuador tiene grandes beneficios que otros países ya se quisieran. El suelo que tenemos, el tipo de clima, las horas de sol, agua que sí existe. Lo que pasa es que hay que hacer un proceso técnico, planificado, serio, con objetivos, saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. En el caso de llegar a Carondelet, estimado invitado Henry, de llegar a la presidencia, ¿cuáles serían sus propuestas diplomáticas o relaciones internacionales con algunos países? Miren lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso con México, que han existido tropiezos con este gobierno. ¿Qué formularía usted? Yo no creo en la ideologización de la política exterior. Yo creo en la apertura. Nosotros necesitamos tener las mejores relaciones con todos los países porque son al mismo tiempo mercados. Y eso es importante, tenemos que poner nuestros productos. Yo no voy a ser pues de cachiporrero ideológico de los que hacen el foro de Sao Paulo, entre otras cosas. Como le he manifestado, relaciones con todo el mundo, a eso sí que respeten los principios que maneja el Estado ecuatoriano. Soy un hombre pragmático, evidentemente necesito tener buenas relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, primer socio comercial que tenemos. Y con referencia al caso mexicano, tengo que defender a mi país, porque nos han puesto una demanda en la Corte Internacional de La Haya, y ahí somos una sola posición. A futuro, evidentemente, habrá que llegar a futuro, una vez que calcaremos la posición del Ecuador. Yo no soy como esos atrasapueblos que con tal de ver satisfacer sus propios intereses y su impunidad, son capaces de estar en contra de su propio país. Conmigo, eso jamás. Yo soy una persona que amo el Ecuador. Y políticamente con la postura del gobierno actual. Yo de defender la soberanía e intereses del país. Defiendo al Ecuador como no puede ser de otra manera ante una demanda internacional. Esa es mi labor como ciudadano y como jefe de Estado. Una vez que aclaremos y ganemos esa demanda, en algún momento, respetando mutuamente los derechos de los países, vamos a tener que llegar a un acuerdo, pero no un acuerdo sobre ese tema, sino que evidentemente entre las naciones. Pero yo tengo que hacer defender a mi país, pero sin duda alguna. México también violó al otorgar
medidas contra un sentenciado, contra un convicto, y eso es importante tenerlo claro. Así que también su presidente anterior se entrometió en las elecciones ecuatorianas, dio a entender, por más diferencias que yo pueda tener con el presidente Noboa, dio a entender que había sido ilegítimo el triunfo. O sea, ellos sí, estos señores del Foro de Sao Paulo sí se meten pues a hablar de política en estos países, y cuando reciben una respuesta, ahí está mal. No, conmigo ese juego no va. ¿Usted no coincide con los antipatrias entonces? ¿Con los qué? Antipatrias. Y diga una cosa, ¿y quién coincide con un antipatria? Solo para conocerlo. Claro, porque han habido actores políticos que en efecto más bien se pusieron del lado contrario, no del país. Esos son unos sumisos. Yo no soy sumiso, creo que mis antecedentes son bastante claros. Soy un hombre bien plantado, maestro. Tengo mis propias ideas. Perfecto. Y en cuanto a las relaciones internacionales que se puedan instrumentar con países como usted lo acaba de mencionar, hay que también avanzar en estos tratados de libre comercio. Hay que instrumentar algunos que quedaron ahí en stand-by, como por ejemplo los Estados Unidos. Y eso hay que darle continuidad. En el gobierno pasado, en tiempo récord, se hizo un tratado de libre comercio con China, por poner ejemplo. Y esa es una oportunidad para salir adelante. Está por continuarse muy bien el tratado de libre comercio con Canadá, por poner un ejemplo. Y sí, tenemos que llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ojalá que podamos aprovechar, yo quiero liderar ese proceso con la coyuntura que tenemos con el nuevo gobierno norteamericano. Hay que aprovechar estas circunstancias que el nuevo secretario de Estado norteamericano va a ser una persona que conoce de primera mano Latinoamérica y Ecuador en particular. Como siempre repito, él conoce con los dos nombres y con los dos apellidos quién es quién en el Ecuador, así que hay que avanzar en esa línea, tanto los tratados para el tema económico como lo que le dije, en el tema militar y en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Tengo una última inquietud para ambos. Manabí fue catalogada como una región gastronómica internacional, en esferas internacionales. ¿Qué le plantearían a esta provincia que es productiva, que es agraria, que es pesquera, que es turística, que tiene infinidades de maravillas? Lo hemos dicho, nuestro compromiso total con Manabí. Esta es una provincia con un potencial gigantesco en lo que es turismo, en lo que es producción, uno de los dos rubros que van a sacar al país adelante, que van a sacar al Ecuador de la pobreza. Manabí se merece vías buenas, se merece una producción que pueda ser exportada, que los pequeños emprendedores, ayer hemos tenido varias reuniones, hemos tenido reuniones con emprendedores, con pesqueros, con el sector que realizan la harina de pescado, para ver opciones y saber hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a fortalecer a esta industria que es tan maravillosa. Miren, Manabí es espectacular. Yo vengo enamorada de esta provincia. Es increíble el potencial que tiene, su gente aguerrida, trabajadora, echada para adelante, y hay que aprovechar esos beneficios y esos talentos que tenemos los ecuatorianos para que este país vuelva a brillar y sea un puntal de desarrollo de Latinoamérica y el mundo. Para favorecer a la productividad, concesiones viales de primer orden, de la mano del sector privado. Manabí necesita esas vías para que pueda sacar sus productos, para que se pueda seguir estimulando el tema turístico. Y un tema también muy importante, yo soy una persona formada en el desarrollo local, en gobiernos locales, creo en la autonomía y creo en la descentralización. Yo no seré un gobernante acaparador, concentrador, no. Para Manabí le vamos a dar autonomía a sus organismos de desarrollo locales para que puedan desarrollar, obviamente, todo lo que tiene que ver con el manejo, por ejemplo, del agua, que es una de las preocupaciones constantes que hay aquí y que lastimosamente modelos centralistas, acaparadores, hace algunos años se los retiraron. Carla Larrea y Henry Cucalón, muchísimas gracias por conversar con Noticias Gracias Oromar, y esperamos que aquí en la provincia lo hayan recibido muy bien. Y demasiado bien. De la gastronomía, que es espectacular. Muy gentil, muy deliciosa amable. la comida. Gracias. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos con más información.